tener las dimensiones volumétricas del muro, las características del hormigón con el que se va a construir, el tipo y las características del enferrado que tiene, los esfuerzos asociados, etc. Pero es estático en el tiempo. No tengo el proceso de construcción y menos aún el proceso a lo largo de la vida útil. Ni tampoco cómo ese muro interacciona con otro, o cómo una persona que entra al edificio interacciona, las sensaciones, la luminosidad, la calefacción, etc. Y en los últimos años, a raíz del boom de la industria 4.0, ya que habla de automatización, de digitalización de los procesos industriales, surge un nuevo concepto para nuestra industria, que es la construcción 4.0, que básicamente se trata de poder los procesos de diseño, construcción y operación de los edificios, transformarlos en procesos más digitales, automatizados y controlados. Y en ese sentido, en términos muy simples, no es el foco de lo que quiero hablar hoy, pero en términos muy breves, hablamos básicamente de la interacción entre el entorno real y el entorno virtual mediante procesos asociados a simulaciones ya modelados de cada una de estas interacciones en flujos bidireccionales de trabajo, bajo un contexto de que es el Building Information Modeling, modelos en 3 dimensiones o más, bajo el contexto de procesos de gestión eficiente, como es el Lean Management, que habla de los procesos sin pérdidas, o con la eficiencia de la gestión enfocada a la reducción de los desperdicios, y con la integración legal de los contratos asociados al IPD, el Integrated Project Delivery. En este contexto, entonces, es que un aspecto clave que tiene de eficiencia el BIM y que la construcción 4.0 aborda en algunas de las múltiples tecnologías que plantea, publicamos un paper el año pasado, donde hablábamos de 49 potenciales tecnologías que daban realidad, en un marco que también planteamos nosotros, a la construcción 4.0 para nuestra industria. Entonces, la inversión era un aspecto importante. Y hoy en día, en estos modelos BIM tradicionales y en un software top, que es Navisworks, de la casa Autodesk, que es de las más prestigiosas y más utilizadas en el mundo para el sector de la construcción, la inversión o la interacción en pseudo primera persona de los usuarios, los diseñadores, los arquitectos, etcétera, los constructores con el modelo, es básicamente lo que muestra el vídeo allá a la derecha. Es decir, una interacción bastante pobre, ¿cierto?, con un renderizado poco acabado. Es básicamente una ilusión de inmersión. Por tanto, la relación, y ya voy a hablar de qué significa esa relación, que tenemos nosotros, los diseñadores, los constructores, con el modelo en sí, es muy baja. Si bien podemos hacer revisiones asociadas, por ejemplo, a interferencias, a correcta o no ejecuciones de los diseños, de los procesos constructivos, como están en las dos imágenes allí abajo, donde tenemos, por ejemplo, algún choque entre elementos de iluminación con tubería, ¿cierto?, que bloquea la luminosidad y tiene un pasillo más oscuro, o ya interacciones o conflictos un poquito más graves, como son los de cañerías, por ejemplo. Pero sin embargo, esa inversión no la logramos al 100%. ¿Y por qué es necesaria la inversión? Porque cuando hablamos de este modelo tridimensional, que puede tener todas las dimensiones que queramos, hablamos simplemente de información que está volcada en un modelo tridimensional. Pero asociado a la vida útil, es decir, si echamos a andar la barrera de tiempo en el proceso de diseño hasta la operación o demolición del edificio, todo esto tiene una vida y el edificio vive propiamente tal, interacciona, sufre, ¿ya? No es un modelo estático y no es el muro, no va a estar igual en el inicio al final, partiendo porque parte de la nada, ¿cierto? Parte de los materiales separados que se juntan y empiezan a construirse y luego interaccionan con golpes, con sismos, con viento, con etcétera, una serie de factores que tenemos que empezar ya a considerar. Entonces, en este sentido, la realidad virtual y la realidad aumentada a nosotros nos vienen a entregar esa posibilidad de inmersión. Inmersión como la primera de las características, de muchas otras que ya les comentaré. Por tanto, la inmersión y la realidad virtual y aumentada nos permiten entonces a nosotros representar la realidad. Ya no solo representar la realidad de este modelo tridimensional que veíamos en el computador, que lo podíamos girar, que podíamos hacer zoom, que podíamos cliquear y ver el detalle, sino que meternos dentro de este modelo, sentirlo y vivirlo tal cual como si estuviera construido, a pesar de que estamos en etapas, por ejemplo, iniciales de diseño o previas a la construcción para planificar eso. Pero más allá de que la tecnología nos permite representar la realidad, que ya es un plus muy, muy importante, la realidad virtual y aumentada nos permite algo mucho más grande, que es representar aquello que la realidad no nos permite presentar. Es decir, en la realidad, por ejemplo, yo no puedo ver el nombre de la persona que viene caminando hacia mí. En la realidad virtual yo sí lo podría ver, ¿ya? Por poner un ejemplo muy simple. Y así, la tecnología nos permite una serie de funcionalidades que no son triviales de ejecutar, pero aquí sí que nos permiten imaginar y crear muchas cosas de cara a nuestra industria y también a otras en general.
En ese sentido, cuando hablamos de la realidad virtual, hablamos en realidad de la realidad virtual como base o de los modelos virtuales, pero hablamos también de las tecnologías de realidad aumentada y de la mezcla de la realidad mixta. Cuando vamos a hablar de una realidad que es totalmente en un entorno virtual y en ese entorno totalmente virtual la persona interactúa, vamos a hablar de una realidad virtual. Cuando hablamos de una realidad virtual que se superpone o elementos virtuales que se superponen en una realidad real, valga la redundancia, vamos a hablar de la realidad aumentada, ya tal cual como Pokémon Go, por ejemplo. Y cuando tenemos la mezcla de estos dos elementos, cuando hay sobre una realidad real, pero además colocamos elementos virtuales que interaccionan con esa realidad, vamos a hablar de la realidad mixta. Entonces, esta triangulación, que en realidad la realidad mixta viene siendo la composición de las otras dos realidades, es la tecnología o el marco tecnológico, y podríamos decir metodológico-tecnológico en el cual nosotros nos enmarcamos para poder trabajar en las cosas que les vamos a comentar a continuación. Si hablamos en realidad de cómo nosotros podemos incorporar estas tecnologías en la industria de la construcción, hablamos de que básicamente el proyecto de construcción parte con una documentación, una carpeta de documentación asociada a distintos planes, desde elementos de costos, de gestión de operación de la construcción, de seguridad, de salud, administración, etcétera. Pero todo eso generalmente se vuelca inicialmente en planos, o así eran, planos 2D. Hoy en día ya pasamos a modelos 3D, y aquí coloco el logo de Revit, simplemente porque es el software que yo más utilizo, y uno de los más utilizados también en el mundo. Podemos agregar a esto también modelos en ND, donde tenemos consideraciones de tiempo, de costes, variables ambientales, etcétera, que pueden estar o no modelados en elemento 3D, o pueden venir directamente de la documentación, pero incorporándose todo esto en un modelo en múltiples dimensiones. Y hasta ahí es donde actualmente la construcción hoy en día nos está entregando esa información. Eso es lo ideal, porque en realidad no todos los proyectos de construcción saltan más allá de un modelo 3D o utilizan o explotan este modelo 3D. Pero si pensamos que en el mediano o corto plazo, la construcción sí va a estandarizar, y así los países lo están trabajando en base de planes de estandarización BIM, vamos a tener estos modelos en 3 o más dimensiones que vamos a poder utilizar nosotros para poder saltar relativamente rápidamente a los entornos de realidad virtual y de realidad aumentada mixta. En el caso particular, nosotros trabajamos con un software de desarrollo de escenarios de entornos virtuales que es Unity 3D, los hay como Blender también parecido, y para colocar toda la gama de programación asociada a ello, en el lenguaje de C# trabajamos con Visual Studio, que está conectado justamente a Unity. En ese entorno es donde nosotros vamos a colocar toda la capa asociada a la interacción con ese modelo estático tridimensional para poder generar estos entornos de simulación dentro de la realidad virtual aumentada o mixta, que se van a visualizar en dispositivos de gafas, de realidad virtual, de realidad aumentada, o también puede ser directamente a través del ordenador, en lo que sería, por ejemplo, una especie de una interfaz similar a un videojuego, pero con mayores niveles de realismo y de seriedad en algunas de las acciones que se hacen, ¿cierto? En ese sentido, en el espectro amplio de posibilidades de esta tecnología para la industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y operación, nosotros básicamente estamos trabajando en el área de seguridad de salud en construcción. ¿Por qué? Porque en realidad el sector de la construcción, esta industria, es uno de los sectores que presenta uno de los mayores indicadores de accidentabilidad. Eso tiene que ver con la naturaleza propia del sitio de construcción, que es un sitio a la intemperie, donde los trabajadores van rotando, donde todos los proyectos son únicos, la experiencia de proyectos anteriores, ¿cierto? Se gana experiencia, pero siempre voy a ir a un proyecto distinto, con variables ambientales distintas, con consideraciones, un entorno sucio, y un entorno que aún sigue siendo un tanto artesanal. Por tanto, la variabilidad del proceso de construcción es muy alta, lo que repercute también en una alta incidencia en el aumento de la tasa de accidentabilidad en la industria y el aumento de los riesgos asociados a accidentes laborales. En este sentido, entonces, la realidad virtual y aumentada, lo que tiene que ser capaz para nuestra industria es que permita adaptarse a estos escenarios cambiantes de la industria, de los distintos proyectos de construcción. Y eso no es un desafío menor. Si pensamos, por ejemplo, en experiencias de realidad virtual que podemos ver en los centros comerciales, donde te hacen colocar las gafas o algún videojuego, son entornos que se generaron específicos para ese desarrollo de videojuego. Quizás en entornos realistas o no, pero que son específicos. Si pensamos en la masificación de la tecnología aplicable a todos los proyectos distintos de construcción, vemos que la variabilidad es amplia, por tanto el desafío para automatizar ese proceso no es menor. Además, ya no hablamos solo de
el modelo en sí, del entorno, sino que hablamos de la interacción. Cuando alguno de nosotros quizás ha vivido un videojuego o una experiencia de realidad virtual, sabe que en realidad hay una interacción del usuario con el entorno, ya sea con el entorno físico propiamente tal, ya sea de tocar o capturar algún elemento, o la interacción, por ejemplo, si es que hay lluvia, si es que hay ruido, si es que hay desprendimiento de cosas que me atacan, o la interacción de otros personajes que también están en esa simulación. Por tanto, es importante la adaptación hacia esas distintas sensibilidades, en este caso, con los trabajadores, los perfiles, la situación emocional, etc. Por tanto, la incorporación de la seguridad de salud en entornos de realidad virtual y aumentada para disminuir estos indicadores de accidentabilidad no va solo con un desafío tecnológico, sino que más bien también va con un desafío de interdisciplinaridad que tiene que ver justamente con la interacción de las personas en estos nuevos entornos y con eso ver cómo se comportan y mejorar su tendencia hacia la acción, hacia los riesgos, por ejemplo, o el comportamiento seguro o no en el sitio de construcción. Y por último también, ver cómo la realidad virtual y aumentada es una plataforma para transferir estos conocimientos que tienen, por ejemplo, personas que han tenido experiencias o han sufrido accidentes o han visto, cómo se transfieren esos conocimientos para reducir los accidentes o concientizar a las personas que no los han vivido o personas más jóvenes de la industria. En este contexto, en seguridad y salud en construcción, con aplicaciones de BIM, realidad virtual y aumentada, dentro de CIBNES ha venido trabajando ya desde aproximadamente 3 a 4 años, donde han liderado estos trabajos Javier Mora e Ignacio Valero, son más de 25 trabajos que se han desarrollado en este sentido, que justamente están generando una ruta de trabajo en términos de la determinación de los frameworks para la incorporación de las tecnologías de BIM hacia la realidad virtual, hacia la realidad aumentada en el contexto de la seguridad y de cómo distintas funcionalidades son necesarias para ello, asociada a la interacción con otros personajes en el entorno virtual, asociado a la maquinaria, a los procesos de construcción, a aspectos distintos, asociados a contextos hidráulicos, contextos geotécnicos, contextos, por ejemplo, de minería, etc. En términos de qué es lo que buscamos en seguridad en construcción con realidad virtual y aumentada, nos basamos en que en realidad estas tecnologías permiten la generación de entornos inmersivos para la inspección, el monitoreo, el control, la instrucción y la formación en seguridad y salud para el sector de la construcción. Es decir, tenemos una amplia gama de labores, de funcionalidades que la realidad virtual y aumentada nos permiten a nosotros para impactar dentro del safety en construcción. En ese sentido, trabajamos con un marco de trabajo que es relativamente simple de explicar, pero complejo en ejecutar. Porque en realidad trabajamos con el modelo BIM que ya debería venir listo, igual el modelo 4D que tiene que ver con el tiempo, con el proceso constructivo, la secuencia temporal del proceso de construcción, pero tenemos que incorporar también los modelos BIM de seguridad y salud, es decir, los modelos que tengan todos los elementos asociados a las protecciones individuales y colectivas, en ese caso, el modelo BIM, las protecciones colectivas del edificio, es decir, barandillas, vallas, zonas de seguridad, demarcación o no, letreros, etcétera, demarcación en piso de zona segura, etcétera. Y tenemos que incorporar otro elemento que son los riesgos asociados a los accidentes en todo este entorno de construcción, pero a su vez también la indumentaria de protección personal en términos de seguridad de las personas y la interacción de los trabajadores que van a estar interactuando en este entorno virtual con terceros, ya sean con otros jugadores o interactuantes en términos de realidad virtual o también con otras simulaciones que hayan en ese contexto. Por tanto, el desafío en este sentido viene de la mano de la ludificación, es decir, de incorporar una capa de realismo y de interacción a este proceso, ya no solo de inmersión. La inmersión no es simplemente colocarse dentro del modelo 3D, sino que poder interactuar con él. Y en el desafío de interacción está allí lo complejo, porque tiene relación con que yo no simplemente voy a recorrer el edificio, sino que yo lo voy a recorrer, por ejemplo, y si hay una zona no segura y hago una acción insegura en el contexto virtual, eso va a provocar algo. Y ese algo son relaciones causa-efecto que tienen que estudiarse para todos o los accidentes más importantes o con mayores tasas de incidencia dentro del sector de la construcción. Por ejemplo, también hablamos de narrativas o storytelling, que dice relación con cómo nosotros, a través de un entorno virtual, no es un entorno simplemente frío, si lo llamamos de alguna forma, sino que es un entorno que te genera sensaciones, sensibilidades y que te concientiza realmente para hacer una acción o no segura dentro de este entorno y que eso puede generar aprendizajes para la vida real cuando estés en el sitio de construcción. Y por último, flujos de trabajo que son importantes para lograr la estandarización de los procesos
es decir, de los elementos que se requieren y a su vez de los procesos para poder masificar esto a todas las obras de construcción. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los casos que hay de trabajo asociado a la aplicación de realidad virtual y aumentada a la industria de la construcción son procesos que tienen que ver con desarrollos puntuales, de una obra en particular, de una simulación en particular estándar, etcétera. Pero no está la masificación asociada a que podamos aplicar esto a todas las obras de construcción, por el desarrollo quizás, el desarrollo de la tecnología en el sentido de su masificación, de la cantidad de personas que manejan el desarrollo tecnológico, o las aplicaciones asociadas, o la conjugación de las distintas aplicaciones, y a su vez que no está la batería de elementos para poder ir incorporando de manera rápida. Es decir, no tenemos procesos automatizados que nos permiten a nosotros el desarrollo ágil de estas instancias para todos los proyectos de construcción. En ese sentido, por ejemplo, en el piso que quería comprar mi hermana, ahora en base a la tecnología de realidad virtual podemos tener ese mismo modelo 3D que se está moviendo ahí arriba, que es el modelo BIM de arquitectura, que ya pudiera, se lo podríamos mostrar así tal cual como lo estamos mostrando ahora y entrar a un apartamento, pero gracias a la realidad virtual ahora podemos colocar eso en un contexto en el que podemos ir. Es decir, el apartamento, el edificio va a estar construido ahí donde se está construyendo, en este sitio de construcción, y ya puede ver claramente, como elemento inicial, ¿cierto? Junto con otras muchas potencialidades que tenemos, el entorno, las pistas que va a tener según el piso que ya desee, el contexto, se pueden hacer estudios de viento porque se sabe, por ejemplo, no sé, se puede colocar simulaciones asociadas a viento, asociadas a luminosidad, por ejemplo, porque se sabe el contexto en el que va a estar y también se puede hacer y jugar con esas variables. ¿Ya? También sabemos, por ejemplo, o podríamos recrear, no sé, el sitio de construcción, tenemos una excavación acá, por ejemplo, podemos ver si están o no colocados los elementos de protección y los procesos asociados a ello. Podríamos tener también aquí, ver las distintas pistas que tenemos por un lado, las inspecciones y los recorridos virtuales, es decir, tenemos la obra de construcción, pero ya no la tenemos estática, sino que la tenemos en un contexto, y en el contexto en el cual nos podemos mover, podemos interaccionar con los elementos, podemos ver si es que se están o no colocando de manera correcta, si los procesos de construcción son los lógicos, y en términos de la seguridad, si están los elementos de protección, si se están dejando o no zonas inseguras en las cuales se pueden producir accidentes para los trabajadores, y eso es súper importante en términos del contexto en el cual vamos a hacer trabajar a la gente. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de seguridad, muchas veces la seguridad depende de la persona, y por tanto también al trabajador capacitarlo y formarlo en términos de seguridad en estos entornos es mucho más realista y su formación se cumple de manera más eficiente de cara a cuando vaya al sitio real de construcción. ¿Por qué? Porque es un entorno inmersivo y mucho mejor aún es el entorno inmersivo tal cual en el cual él se va a ir a trabajar al día siguiente. ¿Ya? Por tanto, eso es sumamente relevante. No es una formación generalista, sino que tenemos la oportunidad ahora de personalizar esa formación del trabajador en esta que es una de las aplicaciones que les comento. Y también podemos hacer revisiones por el interior, ¿ya? Poder visitar virtualmente el sitio de construcción. Aquí tenemos la obra en hormigón, con algunas enferraduras aún no se ha terminado de hormigonar, por tanto van a haber algunas enferraduras expuestas, como también se veía en los vídeos anteriores. Es decir, podemos interaccionar por el modelo de una manera mucho más hiperrealista y con la sensibilidad de la interacción, de tocar los elementos, en el sentido de lo que nos permite la realidad virtual, por supuesto, y trabajar en ese contexto, en el contexto de la interacción y de la inmersión. Pero además, ya les hablaba de que no solo teníamos, por supuesto, elementos asociados al 3D, a la interacción con elementos del entorno, ya sea materiales, maquinaria o el edificio propiamente tal, sino que también tenemos, y muy importante, la interacción con otras personas, porque cuando hablamos de accidentes en construcción, no solo genera accidente el sitio de construcción, sino que también las personas que están allí. Hablamos de que al final cada uno de las personas que están en el sitio de construcción son potenciales generadores de accidentes o generadores de un ambiente seguro. Por tanto, la interacción con otras personas es importante. Y en el contexto actual, por ejemplo, podemos también, aquí tenemos algunos personajes, ¿cierto?, de un entorno virtual, pero podemos ver la interacción también de esos personajes en el contexto. Y también, en este caso, por ejemplo, tenemos casos de la mascarilla en contexto COVID, ¿cierto? Alguien que utiliza mascarilla, que la utiliza mal, ya en los dos casos de la parte inferior. Y también podemos ver cómo nosotros interaccionamos con esas personas, si somos precavidos o no, si respetamos el distanciamiento, la efectividad o no al interaccionar con ellos. Es decir, podemos trabajar en ese contexto. Es decir, ¿qué pasa si yo me acerco mucho a una persona que tiene la mascarilla mal colocada, ¿ya?, dentro del entorno virtual?
¿Qué es lo que pasa? Yo me puedo no acercar a esa persona, que es lo que nos permite la realidad, ¿ya? Eso lo puedo hacer en la realidad. En la realidad virtual también me puedo no acercar a esa persona, pero en la realidad virtual, ya no solo representando el realismo, sino un poquito más, podríamos también ver si es que esa persona nos afecta o no en términos, por ejemplo, de contagio COVID, si es que tenía bien o mal colocada la mascarilla. Entonces es importante también esa interacción que se va generando, la interacción con otras personas en ese mismo contexto. Acá, por ejemplo, vemos que va nuestro trabajador avanzando, que podría ser una persona con gafas de realidad virtual, y se encuentra con otro trabajador ejecutando alguna otra acción. Interaccionas o no, va a depender de la situación, pero podemos generar todos estos ambientes en el contexto de la realidad virtual. Y así también, por ejemplo, podemos ver la interacción directa de personas, y en este caso, un ejemplo muy simple que quería comentarles, tenemos 3 personas interactuando en un entorno virtual. Una que tiene una mascarilla bien colocada, otra una mascarilla, y los otros 2 con mascarillas mal colocadas. Semi bien colocada, que es cuando la mascarilla, ¿cierto?, te deja la nariz descubierta, que es lo mismo casi, y la mascarilla abajo, ¿ya? En este caso, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que yo interacciono con estas personas, converso en el entorno virtual, hago alguna interacción de cualquier tipo. La realidad, ¿cierto? La realidad tal cual como la podríamos tener en el contexto real del sitio de construcción, pero ahora representada en lo virtual. ¿Qué es que nos permite la realidad virtual tener más allá? Por ejemplo, nos permite algo de este estilo. Es decir, vemos las personas acá en pequeñito interaccionando, pero lo que no vemos en la realidad, que sí podemos ver en la realidad virtual, es que estas personas están interaccionando, pero 2 de ellas han roto el distanciamiento social mínimo requerido y otra se encuentra ya protegida o un poquito ya al límite de romper ese distanciamiento también en términos de una franja amarilla. Entonces, cosas tan simples como esa, pero que nos permiten a nosotros pensar en cómo esto extrapolarlo y generar muchas otras experiencias de cara, por ejemplo, en este caso, a la capacitación de los trabajadores. Entonces, en la realidad no podemos ver ese romper el distanciamiento. Podemos sentirlo, ¿cierto? Cuando estamos en un centro comercial o en el supermercado, yo no sé si estoy en la distancia de seguridad con la persona que está al lado mío, y probablemente rompimos, ¿cierto?, a cada rato, en cada instante, traspasamos, transgredimos esa distancia de seguridad. Pero en este contexto podemos visualizarlo directamente, podemos visualizar si estamos o no en eso, porque la sensibilidad es matemática según los algoritmos que hemos generado para evaluar y estudiar esas interacciones. Entonces, ahí está la importancia un poco de ir más allá, de que la realidad virtual no nos permite solo lo real, sino que nos permite mucho más. Y en eso mucho más, la concienciación, por ejemplo, en términos de seguridad y salud en construcción, es un factor que a nosotros nos ayuda bastante a mostrar. Entonces, en términos de las conclusiones, para adelantar un poquito hacia la discusión, tenemos que la madurez tecnológica de la industria hoy en día está, quizás no en todos los países y en todos los sectores, quizás en edificación está mucho más adelantada que en infraestructura, que en obras viales, etc. Pero hoy en día, y la tendencia es hacia ello, la tecnología de realidad virtual está madura y la metodología BIM y la construcción 4.0 están cada día fortaleciendo estos modelos que a nosotros nos sirven como input de entrada para poder personalizar los entornos del modelo 3D de las situaciones en las cuales se van a enmarcar los contextos de realidad virtual. Es decir, esa personalización de la escena de la realidad virtual la estamos logrando en parte, tenemos el input gracias al BIM y la construcción 4.0 que impulsa ello. Por otro lado, es importante destacar que tenemos que migrar hacia las narrativas complejas. ¿Qué quiere decir eso? Donde la prevención de riesgos laborales debe pasar desde lo simple que es recorrer este entorno virtual hacia poder interaccionar, tener narrativas, tener storytelling, que se denomina, ¿cierto? Poder interaccionar con el contexto, con las personas y según eso ir sufriendo un accidente, cansándome o no, teniendo cansancio, por ejemplo, si es que estoy trabajando hacia el atardecer y tenemos el sol de frente, si hay viento o no, lo que genera en el sitio de construcción mayor inseguridad, por ejemplo, el arriesgarme o no a hacer una labor mayor o menos compleja, y a su vez también las relaciones de causa y consecuencia que tienen esas cosas, y también en términos de accidentes, pero por otro lado también en términos de las revisiones del diseño para la seguridad antes de que las personas ingresen al sitio de construcción real. Y por último, el gran desafío en el que estamos trabajando en el grupo es justamente la automatización, es decir, el desarrollo principalmente de algoritmos en el contexto de los entornos de generación de entornos virtuales hacia la realidad virtual para poder automatizar estos procesos y que sean aplicables y masivos en distintos contextos de la industria. Y por último,
con la realidad virtual, ¿cierto? Ahora mi hermana, ¿cierto? En el siguiente piso que se quiera comprar, va a poder estar más contenta, ¿cierto? Porque le vamos a poder mostrar este modelo y ella va a poder navegar en él, va a poder ver la altura, va a poder ver cómo se siente, la luminosidad, el viento, la vista, etcétera. Que son aspectos que quizás pueden parecer muy banales, pero son una primera línea para que la gente pueda entender el uso de esto, en su caso, para poder alquilar o comprar un piso, pero en el caso de quienes estamos detrás, construyendo la infraestructura o investigando para esa construcción más eficiente, tiene una otra serie de beneficios que ya les comentaba hace un momento. Muchas gracias, y en resumen, lo que buscamos justamente es optimizar la gestión de la seguridad y salud en construcción para reducir la accidentabilidad en la construcción, mientras se mejora la capacidad de predicción, identificación y mitigación de los accidentes en las diferentes etapas del proyecto, gracias a las capacidades de la realidad virtual, de la realidad aumentada y la conjunción de ellas, que es la realidad mixta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Muy divertida. Yo, antes de dar oportunidad a las preguntas, quería hacer una. ¿Tu hermana realmente existe o no? Sí, sí, sí existe. De hecho, es ella. Vale, por eso. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Seguro que Xavi quiere comentar algo, así que le voy a dar la palabra. Gracias, Alejandro, pero yo no me atrevo a comentar mucho, ¿eh? Ha sido una presentación bastante impecable, Si Felipe ya tiene presentaciones potentes, esta ya ha dado un salto todavía más adelante, así que yo prefiero quedarme escuchando un poco las inquietudes que pueda haber despertado. Bueno, parece que no hay muchas preguntas o no la manera de formularla. Así que... Yo voy a hacer una pregunta yo, venga, va. Venga, va. Voy a poner la cámara, si no, la tela. No, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando estabas hablando de lo de las zonas, de lo del COVID, de las máscaras bien puestas, mal puestas, ¿cómo se podría aplicar en la realidad? Porque vale, es un entorno virtual en el cual, digamos, esto es virtual el entorno. Entonces, en un sistema que está en una obra que se está ejecutando, ¿cómo se podría llegar a implementar? Claro, porque al final esto, marcas en el suelo, ¿cómo lo podría llegar a hacer, digamos? O simplemente es... No sé si no, digamos, está muy bien lo que decías del círculo de la distancia de seguridad de 1,5 metros, pero al final es una cosa virtual, en un juego, para entrenamiento o para este tipo de cosas. Pero claro, en la práctica, realmente, ¿cómo...? No sé qué se me explico. Sí, en ese caso, claro, es una simulación como un juego para concientizar simplemente, o sea, para capacitar a la gente y que tome conciencia de la distancia, etcétera. Claro. La aplicación ya en términos reales viene siendo con sensores y que marque la proximidad y suene, lo que hoy en día se utiliza mucho, o sea, no mucho, pero en algunas obras lo utilizan, son pulseras que al final te miden la interacción y suena un pitito en caso de que estés muy cerca o no. Son distintas formas de marcar conciencia respecto a eso, pero claro, en ese caso puntual viene de la capacitación, ya no de la implementación real en el sitio. Claro, y comentabas, digamos, bueno, eso es un poco lo que se está trabajando en CIMNE, es decir, también con todo el equipo de Kratos, toda la parte de la integración con la parte numérica, claro, está súper chulo, claro, imagínate que tienes el edificio y ves una simulación dinámica del aire, del efecto, entonces está muy bien, ¿no? En eso está, a ver si lo conseguimos, digamos. A por ello. Sí, no, está chulo. Gracias, Eduardo. Para los OCOTAX, no sé yo, es decir, hay mucha cosa de OCOTAX. No sé a qué te refieres, Javi, con el OCOTAX. Bueno, la pregunta que has hecho de cómo esta experiencia de realidad virtual puede llevarse a, digamos, una experiencia más en tiempo real sobre la marcha. Igual que tienes la maquinaria que ya te avisa con los pitidos, ¿no? Sí. La cuestión es cómo vinculas a la persona, digamos, con las demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, una sensorización necesita sí o sí, inevitablemente. No sé que haga reconocimiento de imagen. Sí, no, pero me decía, por ejemplo, esto de la distancia, puedes hacer como las simulaciones que presentó Loner del estornudo, de la interacción, es decir, si tú a eso lo juntas con temas de simulación de
las nanopartículas o las micropartículas, pues está chulo. Y lo que ha contestado Felipe, se ponen las Socotax o las pulseras inteligentes que pitan cuando estás cerca, tienen el sensor que estás a 1,5 metros y te empieza a vibrar, a pitar la pulsera para mantener la distancia. O Cotax o las pulseras, sí. Exacto. Sí. Adelante, Miguel Ángel, adelante. Sí, ¿veremos nosotros en persona a operarios en las obras que lleven unas Google Glass o alguna cosa que les dé información extra sobre una persona que se le acerca demasiado o sobre un pequeño manual sobre cómo usar esto o información enriquecida de la realidad? ¿Esto lo veremos nosotros o cuándo ocurrirá? Lo veremos antes de morir, pregunta, ¿cierto? Sí, exacto. Si serán 10 años o serán 200. 200 quizás es mucho, pero claro, 10 años quizás también se hace poco. La tecnología, y lo discutíamos con Javier hace un par de semanas, o meses quizás ya, no lo sé, pero claro, la realidad virtual parecía que iba muy rápida, pero en realidad no va tan rápida, ¿no? Y la realidad aumentada tampoco. La cadena de crecimiento de la masificación de la tecnología, en términos de reducción de costos, de reducción del tamaño de los dispositivos y de mejora en la calidad de los distintos factores asociados, va más lenta de lo que se esperaba, pero sí se han hecho hartas inversiones, ya de Google y otras grandes compañías, que sí apuestan a la masificación de esto. Pero si me preguntas a mí, yo creo que sí lo vamos a ver, pero claro, en empresas más top quizás, y no con todos los operarios, sino con los equipos de revisión, de calidad, por ejemplo, los equipos de seguridad, que sí van con dispositivos. O sea, hoy en día el uso de las tablets para realidad aumentada sí se usa y es relativamente masivo, ¿ya? Pero claro, ir con las gafas allí y interaccionando directamente, probablemente en unos 20 años quizás podamos verlo en algunas, pero en lo pronto tan masivo no. Vale. Y también habría que hablar, que habría que distinguir en qué país, en qué entorno, porque lo que sí nos consta es que ya hay gente que presenta sus proyectos de rehabilitación, ¿no? Enseñando proyecciones sobre cómo queda el edificio gracias a proyecciones de cómo se reformaría un salón, ¿no? O cómo se reformaría una cocina. La tecnología está preparada para eso, ¿no? Sí, en ese sentido la tecnología como base de alguna forma está preparada. Claro, el tema es la masificación de los dispositivos y de la cantidad de gente que sabe hacerlo. Va de eso también. Bien, Alejandro, estamos por eso, ¿no? Bueno, pues sí, si nadie más tiene preguntas, pues lo dejamos por aquí. Gracias, Felipe. La verdad que, como dice Xavi, la presentación ha estado muy bien. Y nada más que felicitarte y darte las gracias. Gracias a ustedes y espero que la hayan disfrutado. Cualquier cosa ahí, el correo electrónico está para que nos puedan contactar y seguir en comunicación. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo a todos. Luego.